Siempre después de una gran pasarela hay una fiesta. Ella tenía que estar con los clientes y tenía que ayudarnos a que los clientes consumieran dentro de este lugar. No que me tocaran. Ella me tiene que modelar como yo quiera. No, Me pero obliga. quitarle el traje de baño. Si yo quiero. ¿Pero por qué? Tenía como maleantes con ellos y me presionó estar con ella. Ella me violó. ¿Cuántos te violaron? Ella. ¿Ella? Tú te vas conmigo a mi Yo no me finca. voy- Estas no nalgas te van a pego. mostrar Pero mi quédate, no, Por culpa de este señor, yo perdí a mis hijos, doctor. No sé, No me señor. dirijas No, la soy palabra. tu padre. No, tú no eres mi soy padre, tu hace padre. mucho que te Te exijo moriste, pero- respeto, ¿sí? Ella quería hacerse un aborto, entonces yo le pedí que no lo hiciera, que yo me haría cargo. ¿Sabías tú que un embarazo para una persona que tiene lupus puede representar una Mucho situación riesgo. muy peligrosa, ¿no? Un Mi día. hermana había decidido que si se daba esta situación precisamente, se le diera prioridad a mis bebés. ¿Cuál era su intención cuando usted decide decirle a los médicos, principalmente prefiero la vida de mi hija a las de los fetos? Desgraciado, acabaste con eres nuestra una vida, con mentirosa. mis hijos. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor romano Publio Ciro dijo: las deudas son la esclavitud de los libres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos qué deuda hay en este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esta niña es muy dramática, se cree estrella de Hollywood. Y para estrellas, solo yo. Doctor Apolo, necesito que me ayude a salir de este manejador. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Rodolfo, usted es el demandante. Creo que sí, doctora. Estás demandando a Mía. Explícame los hechos del caso y tu demanda y lo que exiges. Yo vengo aquí a demandar a esta abusadora y quiero que me indemnice por $15,000 solo por haber incumplido un contrato. Ok, bueno, pues explícame los hechos. ¿Quién eres Mire. tú? ¿Qué relación tienes con ella? Yo tengo una empresa que me dedico básicamente a encontrar modelos, algunas para hacer pasarelas, algunas para hacer photoshoots, distintas cosas, you know. Bueno, pues yo en la ciudad de Nueva York me encontré con esta mujer que, bueno, debido a sus características físicas que a muchos de mis empresarios les atrae esto, pues bueno, decidí contratarla porque yo sabía que ella no tenía ni trabajo, ni plata, ni nada. Le ofrecí un gran contrato, le ofrecí trabajo. Yo no sé qué relevancia puede tener que ella no tenga trabajo a que sea una buena candidata. Yo lo que le ofrecí es trabajo para venir a la Ciudad de México, perfecto. donde está mi agencia, una gira de 30 días completos, haciendo pasarelas, haciendo modelaje de trajes de baño, Sí, claro, lencería, zapatos, de distintas cosas, doctora. Y bueno, pues empezamos a trabajar, y la verdad bastante bien. Empezamos a hacer pasarelas y normalmente siempre después de una gran pasarela hay una fiesta, un cóctel. Y bueno, ella teníamos muy claros en el contrato que ella después de esas fiestas tenía que estar en nuestro salón VIP con los clientes. Es consumición, doctora. Y Es bueno, consumición, pero no es ¿Cuál para era que me su estén misión? sobeteando. ella tenía que estar con los clientes y tenía que ayudarnos a que los clientes consumieran dentro de este lugar. Consumieran, no que me tocaran. Niña, pero estabas en una fiesta. Sí, pero ¿Sabías de qué? Mi ¿Sabías contrato que contigo había me incluye baile, que me había estén todo? tocando, y lo sabe. No, claro que no, niña. Bueno, después de todo esto, doctora, empecé a tener problemas con los clientes porque los clientes querían ver su ropa, lo que los diseñadores querían ver, sus trajes de baño, su lencería, y ella corría al camerino y se ponía unas bufandas, unas burcas y estaba toda tapada. Entonces, eso no era lo que los Luego de diseñadores los querían. shows, Pero un Los momento, diseñadores... ellos querían Luego verla del en la trabajo. fiesta también. Claro, en la pero ropa ya lo que ellos ya habían lo había diseñado, modelado en la doctora. pasarela, ¿correcto? Sí.
El contrato que firmaron, ¿lo tienes ahí? Sí, doctora, aquí lo tengo. Acércamelo, Lucas. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Dónde está el incumplimiento de contrato? Bueno, el incumplimiento de contrato es que hubo un diseñador, nuestro cliente más importante, el que nos iba a abrir las puertas al éxito. Sí, claro. Yo la mandé a ella porque ella tenía las características físicas que mi cliente necesitaba. Entonces, yo la mandé con mi cliente y entonces es un cliente, un diseñador de botas que lo único que hizo fue cuando estaban haciendo el acercamiento a sus botas con la pierna desnuda, sin querer alguien le tocó la pierna. Fue más que eso y no estaba. No ella lo que hizo fue armar tremenda hilaraca, doctora. Hizo un escándalo, rompió cosas. Claro que sí. Cogió un avión y se fue a Nueva York. Escándalo. Por ese incumplimiento de contrato es que yo quiero que ella me indemnice con $15,000, doctora. Que es el precio del contrato completo. Sí, hay una cláusula que especifica claramente que en caso de incumplimiento, alguna de las partes tenía que indemnizar a la otra con $15,000. Perfecto, ya te entiendo perfectamente. ¿Cómo respondes, Mía? Lo que quiero decir es que sí, es verdad lo que él está diciendo, que nos conocimos en Nueva York. Ya está, doctora, dice que es verdad. Te dejé hablar. Entonces, pues viajamos juntos, él me acompañó para México, él me consiguió un trabajo. ¿Qué entendías tú del contrato? Entendí todo bastante bien. Lo único es que no me tocaran, que no me tuviera que desnudar completamente. Sí, pero el contrato decía que tú tenías que estar terminar. en la fiesta en ropa sexy, en ropa Rodolfo, chiquita. espérate. Entonces, allá pues fuimos para el evento y en el área del VIP me mandó a poner pasties, un gistro y normalmente no es eso, desnuda. Entonces, pues nada, ahí conocí al de las botas y pues me llevaron a una finca que es donde pues se iba a llevar el casting, se iba a llevar a cabo. Y pues ahí llegué y no había ninguna otra modelo, estaba yo sola. Sí, pero ¿sabías que era una pasarela VIP? Estaba yo sola. Era una pasarela VIP, doctora. Cuando llegué a la finca estaba yo sola. Cuando pedí la vestimenta me tiraron un traje de baño y unas botas. Pues está bien, me lo pongo. Y pues me voy a la pasarela y no está el señor que conocí, el supuesto diseñador de las botas. No estaba ahí. No era él, no era la persona que conocí. ¿Y quién era? Pues esta persona me pidió que le modelara. Entonces, permíteme demostrarle. En traje de baño, en botas, me pide que modelara normal, que poseo. Entonces, da la vueltita. Entonces, de la nada, me pide que empiece a hacer posiciones como pornográficas, que me pusiera en cuatro y que... Eso no es por... Doctor, eso es modelar y es perfectamente normal. Entonces, ¿qué pasó? Yo soy bien profesional y él lo sabe que tú no yo eres estoy una para esas profesional. cosas. Una No profesional termina cumpliría con su contrato, ¿Qué ocurrió, doctora? por favor? Ok, luego de eso, esta persona me empezó a seducir, a hablar mal. La persona también tenía como maleantes con ellos, con pistola, sentía miedo y me presionó estar con ella. Ella me violó, me violaron y él lo sabe y yo entiendo que... ¿Te violaron? Sí, me violaron. ¿Pero cuántos te violaron? Me violó ella. ¿Ella? Ella, y ella tiene, no sé en qué ella trabaja, no sé si es con droga o algo así, pero entonces como que me arrastró. Me tuve que quedar ahí 3 días hasta que conseguí quien me ayudara a escapar. ¿Por qué O sea, tú que no te sentiste llamaste por secuestrada. teléfono? Entonces, Estaba secuestrada. sí, ¿Me estás entonces diciendo que él te no sent- estaba por ningún lado y se supone que tú me acompañaras ahí. Tú lo único que sabes dejaste lo de que hacer, iba a tú pasar. desapareciste, cogiste un avión a Nueva York y desapareció. Ok, entonces, Doctora después de 3 López. días secuestrada, consigues que alguien te ayude a salir de México. Sí. Y saliste, te fuiste. Y salí, pero lo que pasó ahí fue cosas bien feas. Tengo daños emocionales, no he conseguido más trabajo, él me ha difamado. Aquí la única que ha difamado eres tú. No, Tú has difamado no, a mi tú eres agencia. un truquero. Doctora, yo tengo una agencia que es muy respetada y muy prestigiosa claro. en México. Sí, pero lo que ella me está contando es serio. Por su culpa, yo me he Doctora, quedado tengo evidencia. sin chicas Ok, que atiendan ok, todos los un momento, contratos. ok. ¿Quién trae testigos en este caso?
Yo traigo testigo, doctora. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandante. No se vaya. Ella me tiene que modelar como yo quiera. Y yo estoy aquí porque ella me pertenece, se va conmigo a mi ¿Pero cómo te finca. va a pertenecer? Porque ella te vas conmigo a mi Yo no me finca. voy- Estas no nalgas te van a pego. modelar ¿Qué a le mí. pasa, nena? porque ¿Qué esta- ¿Tú estás recibiendo algún tratamiento psiquiátrico, Claro que no, psicológico? claro que no. Pero que tú no sí. ves que lo que tú estás diciendo son barrabasadas, sandeces, idioteces. ¡Caso cerrado!